Sobre el tema de la Guardia Nacional y lo que se está jugando, bueno, pues hablaremos esta mañana con el senador Eduardo Ramírez de Morena. Hola, senador, buenos días y bienvenido. Bueno, buenos días, Eduardo, gracias por estar aquí esta mañana. Buenos días, Carmen, como siempre aquí a la orden. Muchas gracias. Bueno, hemos seguido muy de cerca estas últimas horas. ¿Cómo defines, senador, el momento que se vive en este instante con el tema de la Guardia Nacional? Bueno, es un tema muy complicado, difícil de procesar con una mayoría o la coincidencia de todos los grupos parlamentarios. Sin embargo, está el coordinador Ricardo Monreal haciendo un gran esfuerzo para encontrar todas las aproximaciones. El día de ayer tuvimos la reunión de puntos constitucionales y circuló el dictamen que es bien sabido, lo han criticado. Sin embargo, quiero hablar a la opinión pública, no es el dictamen con el que el día de ayer votamos, sino más bien fue por efecto de proceso legislativo. El día jueves vamos a debatir el dictamen y vamos a construir una mayoría calificada, no concediendo, más bien conciliando los temas de interés que nosotros vemos desde la perspectiva del nuevo gobierno de la República y también cuidando las voces y expresiones de los ciudadanos y de los grupos parlamentarios. Punto número 1, va a haber mando civil, será eminentemente civil, vamos a retomar la petición que ellos han hecho en la Junta de Coordinación Política, los coordinadores, se ha ponderado la política y piden ellos que sea 4 años el acompañamiento de las Fuerzas Armadas y con ello darle posibilidad de que la nueva Guardia Nacional aproveche esta capacitación, el adiestramiento y quede una nueva figura jurídica que sea la que se encargue de la seguridad interior de este país, Carmen. Eduardo Ramírez, senador de Morena. Bueno, incorporamos a la charla, como acordamos con ambos, a Damián Cepeda, que es legislador, senador por el Partido Acción Nacional. Senador, buenos días. Damián, buenos días. Muy buenos días, Carmen, gusto saludarte, Eduardo también, y a todos los que nos están escuchando. Según tu punto de vista, Damián, y el del PAN, ¿cómo defines el momento que se está viviendo, estas horas de definición? Pues, mira, Carmen, a mí más que con palabras me gusta referirme a los hechos en donde estamos al día de hoy. Ojalá y de aquí en adelante podamos construir esos consensos y esos cambios. Me da gusto escuchar a Eduardo, que ya lo había escuchado decirlo, y creo que le ha puesto toda su voluntad, pero al día de hoy la realidad es que el documento jurídico que existe es el dictamen que se votó ayer, y ese dictamen propone militarizar permanentemente este país. ¿Por qué? Porque establece que además de que la Guardia Nacional será integrada con policías militares y navales, el mando está en una junta de jefes de Estado donde está Sedena y Marina, la adscripción es a un tribunal militar para delitos militares, y luego da un cheque en blanco en el transitorio de las Fuerzas Armadas para participar en seguridad pública sin ningún tipo de regulación, ni de tiempo, ni de formas, ni esquema de rendición de cuentas. Entonces, para, digamos, dejar claro la primera parte, en esos términos nosotros bajo ningún motivo lo vamos a aprobar. Y eso creo que lo hemos dicho una y otra vez. Y sí quiero ser muy claro, porque contrario a lo que hoy vemos de actitud de Eduardo positiva, en la mañana vimos una actitud muy negativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, y yo quiero aprovechar tu conducto para decirte, Carmen, y decirle a todos los mexicanos que con amenazas y con intimidaciones no se avanza en política. En democracia se construyen los consensos en base al diálogo, en base a poner propuestas. Nosotros no nos estamos oponiendo. Pero un segundo, senador, perdón. Un segundo. ¿Interpretó el PAN o interpretaste tú como senador del PAN que hubo una amenaza del presidente hoy, esta mañana? Mediática. ¿En qué parte en qué parte de su declaración? En el sentido de decir ellos están actuando como bloque y yo voy a decir quiénes son los que votaron, pues adelante, pues. O sea, es parte de una, digamos, ambiente que trae el presidente. Ve nada más lo que pasó ayer con el titular de la CRE. Está diciendo, oye,
te opones a lo que estoy diciendo. Yo considero, Carmen, que debemos centrarnos en el debate. No, el tema creo que es un Guardia tema Nacional. central. Si me da un segundo, Eduardo Ramírez de Morena, dame un segundito, senador, si no te importa. Creo que es importante porque lo que dijo el senador Cepeda, pues no es cualquier cosa y está relacionado con el asunto de la Guardia Nacional. El presidente de México hoy habló de que actuaban en bloque el PAN y el PRI y esto lo interpreta como una amenaza y es lo que está aquí ampliando el senador. Déjame que cierre esta idea y volvemos al tema específicamente el contenido del dictamen. Te escuchamos, Damián. Sí, cierro la idea. Sí, porque lo acompaña y yo voy a decir quién está y miren, y si eso lo pones en el contexto de lo que ayer dijo con respecto al titular de la CRE, que en términos de que se opone a ciertas cosas, resulta que le echan a la UIF y le echan a la Secretaría de Función Pública, o sea, de veras dices tú, ¿de qué están hablando? Entonces, yo sí quiero decir que está mal eso. Y en lo personal, sinceramente, pues no impacten para nada en la opinión. ¿Podría Damián, Eduardo, ayudar al público a entender tu comentario si dejamos correr este fragmento de esta mañana donde el presidente López Obrador se refirió al tema de PAN, PRI, Senado y la Guardia Nacional? Si quieren, lo escuchamos. Y la verdad, hay una actitud de rechazo de parte del PAN y de algunos dirigentes del PRI, hablando en plata, en bloque están actuando los senadores del PAN en contra de la creación de la Guardia Nacional. Seguridad pública es bien sabido. Bueno, Damián, ¿me escuchas? Más de 10 años, sí, sacaron al ejército. Y la otra parte calles, donde señala que él va a señalar. Quiero mencionar, Carmen, en contra, que la época más desastrosa a eso me refiero, en este país fue la de Felipe ambiente, Calderón, y eso lo pone en el contexto también de lo de ayer, más del de los embates que ha tenido. O sea, es decir, a ver, está aquí confundiéndose, perdón, un segundo a los dos, perdón, es que aquí tenemos las voces encimadas sobre el asunto. Si no les importa, bueno, regresamos para cerrar la idea, Damián Cepeda, senador, en función de lo que está reaccionando de lo dicho por el presidente sobre el bloque que él dice existe entre el PAN y el PRI. Ahí cerramos la idea, si te parece. Acompañen, lo sabe también porque lo hemos platicado. Sí, a ver, una temporalidad que incluso en el Parlamento Abierto fue una de sus propuestas. Las retomamos y hoy estamos generando una A ver, es un problema aquí, perdón. A ver, denme un segundo, ambos, perdón. Denme un segundito para que nuestro seguimiento de lo que está planteando cada uno se escuche muy bien. Estaban las dos voces encimadas y no alcanzaba a escuchar muy bien y el público menos, entonces, perdón que regrese al punto. Les propongo que cierre la idea Damián Cepeda del Partido Acción Nacional sobre lo que dijo el presidente esta mañana y volvemos, Eduardo, contigo para escucharte. Damián, te escuchamos. Bueno, entonces mi comentario va en el contexto de lo que ha venido haciendo, de echar encima todo el peso político que le da hoy la popularidad que tiene para tratar de vía la presión lograr sus objetivos. Me parece a mí negativo. O sea, nosotros tenemos derecho a pensar distinto. No nos estamos oponiendo de manera sistémica, Carmen. Estamos de acuerdo con prácticamente la unanimidad de los organismos internacionales de derechos humanos que están diciendo que no es la vía y que están explicando por qué. Porque las Fuerzas Armadas están formadas para el combate, para eliminar al enemigo, porque cuando participan hay más violencia, hay más letalidad, es decir, hay más muertos, hay más opacidad para explicar las confrontaciones, y el 86% y el 88% de los detenidos acusan tortura. O sea, hay un porqué, y no nada más hay un porqué, hay una alternativa, lo sabe Eduardo, hemos puesto sobre la mesa hoy en consenso, pero antes también de manera individual, alternativas, diciendo, oye, esto es lo que puede funcionar. Entonces yo sí tomo la palabra, Eduardo, que reconozco que él ha estado tratando de construir, y ojalá y el camino que sea de aquí en adelante sea la construcción de acuerdos. Senador. Nosotros decimos, Carmen, militarización no la vamos a apoyar. Guardia Civil sí, y un régimen temporal para las Fuerzas Armadas también. Senador Eduardo Ramírez, ¿qué dices? Pues la palabra militarización, hoy que es Día del Ejército, creo que si hay una institución con mucha credibilidad, con el trabajo que han hecho a favor de la patria, creo que ofende el trabajo de
de quienes están en estas corporaciones al servicio de nuestro país. Considero que el acompañamiento es importante, habrá mando civil, habrá una Guardia Nacional que respete los derechos humanos y sobre todo nos pondremos de acuerdo para construir una mayoría calificada en el Senado. Vamos a ponderar el acuerdo político. El coordinador Monreal está haciendo un trabajo intenso con los demás coordinadores y yo espero, Carmen, que esta nueva figura sirva al nuevo gobierno de la República para replantear la estrategia en materia de seguridad pública. Pues estamos a la espera de aquí al jueves. En definitiva, será el jueves, Eduardo, cuando se sepa qué pasa con la Guardia Nacional. El día jueves yo invito al pueblo de México que nos den seguimiento, que vean los organismos que nos acompañaron en el Parlamento abierto. No vamos a hacer nada a espaldas del pueblo de México, vamos a ir con todo en este tema porque es una exigencia de la ciudadanía y tenemos que entregar resultados. El jueves habrá mando civil, si nos permite la oportunidad de construir el consenso, habrá temporalidad de las Fuerzas Armadas y vamos a deshacer incluso algunas de las propuestas que nosotros hicimos, como es el artículo 13 constitucional, que ya no va a ser materia de discusión porque ha cambiado la figura de la que traíamos anteriormente a la que ha evolucionado. ¿De cuál a cuál pasa, Eduardo? En el artículo 13. El foro militar. El foro militar. ¿Ahora será? Se queda prácticamente intacto. Había una discusión de quienes acompañaban las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina nos expresaron que siempre los tribunales de ellos tienen mayor, en su figura jurídica son más contundentes y ellos no querían que fuera a un tema civil. Sin embargo, hoy ya se deja sin efectos y quienes estén acompañando en la Guardia Nacional serán juzgados por tribunales civiles. Para cerrar esta conversación, les propongo, senador Eduardo Ramírez de Morena y Damián Cepeda del PAN, un último comentario. Damián, ¿con qué cierras? A ver, nosotros siempre hemos dicho, queremos apoyar la seguridad. Si la Guardia Nacional es civil en mando y en carácter y en operación, no nada más, digamos, en términos de decir que es civil, sino de verdad, si se quita lo del Tribunal Militar, si se elimina la participación de Sedena y de Marina en la toma de decisiones, y si queda todo el esquema para preparar un ente nuevo de seguridad civil, va a contar con nosotros. No somos insensatos, sabemos que las Fuerzas Armadas están apoyando de manera extraordinaria ante la incapacidad de las policías en muchas zonas y por lo tanto sí estamos de acuerdo en un régimen temporal, transitorio, extraordinario, fiscalizado, con rendición de cuentas y con regulación del uso de la fuerza pública, como propone la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que en un tiempo definido, que puede ser de 4 años, salgan de la actividad de seguridad pública y tengamos un cuerpo eminentemente civil. Si eso sucede, como hoy Eduardo dice verbalmente, pero que el dictamen desgraciadamente pues no dice eso, si eso sucede, claro que estaremos a favor. Pero si insisten de alguna manera en, porque varias veces han dicho, el secretario Durazo dijo, va a tener mando civil, y luego la propuesta final en el texto no era así. Si insisten en militarizar, pues la respuesta es no. Y es no porque creemos que es peligroso para el país. De veras, no es no porque queramos oponernos ni a Morena, ni a Andrés Manuel, ni nada, pues si todos somos mexicanos. Ahora, yo prefiero escoger la actitud de Eduardo que otras que estoy escuchando, y bueno, aquí vamos a estar haciendo nuestro trabajo tratando de construir por el bien de México. Senador Eduardo Ramírez, para cerrar, ¿qué dice, senador? No habrá militarización en el país, habrá mando civil, habrá temporalidad de las Fuerzas Armadas, vamos a construir un consenso con las demás bancadas y yo apuesto que en las próximas horas nos aproximemos y tengamos un dictamen que nos permita cumplirle al pueblo de México. Pues, senadores, estaremos siguiendo de cerca este debate crucial para México. Gracias a ambos por estar esta mañana aquí y seguiremos hablando. Gracias, Eduardo. Buenos días. Buenos días, Carmen. Gracias, Damián, por tu presencia esta mañana. Buenos días. Gracias a los dos, al senador Cepeda.